De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a aquellos que se han conectado a nuestro devocional que hacemos ahora semanalmente. Qué privilegio verlos, un gozo poderlos saludar. Un saludo muy especial a Antonio, bienvenido a esta red, mi hermano. Un saludo muy especial a ti, a Tifa, a toda la familia. Qué privilegio poderte tener acá en estas redes y que la palabra del Señor también pueda llegar a todos ustedes en esta noche. Bienvenidos nuevamente. Damos un tiempito para que todos aquellos se vayan conectando en las redes, para que podamos estar todos al unísono para poder empezar nuestro devocional en esta noche. Bueno, un saludo también a Ricardo que se acaba de conectar. Bienvenido, mi hermano. Vamos entonces a darle comienzo a nuestro devocional de esta noche. Hemos venido hablando, si usted ha estado conectado durante estos 3 días de devocional que hemos hecho, se ha conectado, hemos estado hablando de algún personaje en particular. En este caso, o en el primer caso hablamos de Gedeón. Posteriormente hablamos de Ruth y hoy no es la excepción, vamos a hablar de otro personaje en particular. Pero quisiera empezar a hacerles una pregunta. Quizás allá ustedes en su interior la contesten así rápido. Y quisiera preguntarles, ¿alguna vez a ustedes les han puesto o les han mandado a hacer alguna misión? O sea, indiferente, ¿no? Una misión, algo especial que le hayan puesto a hacer, un encargo que les hayan colocado a hacer. Entonces, la pregunta es si les han colocado a ustedes una misión. Así pareció como misión imposible. ¿Les han puesto alguna misión a ustedes? Probablemente ustedes allá en sus casas, algunos dirán, sí, sí me ha tocado hacer alguna misión. Otros definitivamente dirán, no, no me tocó, no me ha tocado. Y algo especial, aparte de si contestaron sí o no, la pregunta es si les ha tocado hacer alguna misión que a ustedes no les toque, no les guste hacer. También pueden contestar, sí me ha tocado hacer una misión que no me gusta hacer, y otros dirán, no, nunca me ha tocado. Entonces, en este caso quiero referirme o quiero colocar de ejemplo a mi hija Lisette. Cuando uno le coloca una misión, a ella le gusta hacer misiones. Pero cuando uno le coloca la misión de ir a la calle, a hacer algún mandado, a traer una cosa, eso es algo que no puede soportar, que eso no lo puede hacer. Pero quizás a regañadientas, entonces ella lo hace, va y cumple la tarea. Pues mis hermanos, hoy queremos tratar ese tema, vamos a tocar un tema que tiene que ver con aspectos relacionados con la obediencia. Y resaltamos este aspecto
como lo hizo Gedeón. Los que estuvieron conectados con Gedeón estuvieron conectados con el tema de la obediencia. Y recordemos que cuando Dios pide algo de nosotros, pide que eso sea de inmediato, que nosotros no coloquemos trabas a lo que el Señor está pidiendo, que nosotros no nos rehusemos, ni que digamos, no, Señor, no lo puedo hacer. No, el Señor cuando llama y pide algo en especial, exige que nosotros obedezcamos y que obedezcamos inmediatamente. Él no nos va a dar ese tiempo, sino que exige que nosotros lo hagamos de inmediato. Por lo tanto, mis hermanos, algo mucho más importante que esa obediencia que nosotros podemos ver, lo más importante es que aquellas misiones que nos envían a hacer, lo más importante es ver el propósito por el cual nos envían a hacer esa situación en particular. ¿Cuál es el propósito real? Y por eso, mis hermanos, en ese sentido, cuando se buscan propósitos que tengan que formar no solamente al ser humano, avisar a alguien en especial, el propósito que Dios utiliza y las herramientas, Dios no escatima, en ningún momento no escatima esfuerzos para cumplir esos propósitos. Por lo tanto, mis hermanos, en esta noche quiero invitarlos a que vayamos a un texto que es muy conocido. Todo el mundo yo creo que hasta se lo sabe de memoria, porque es igual que el de ayer, es algo muy parecido a un cuento el cual podemos contar. Y quiero invitarles a que vayamos al libro de Jonás, en el Antiguo Testamento, un profeta menor que nos quiere hablar en esta noche algo en particular. Entonces les invito, mis hermanos, a que allá en sus casas, si tienen su Biblia, abran su texto, lo busquen en el Antiguo Testamento, Jonás, profetas menores, y vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 10. Capítulo 1, versículo 1, versículo 10. Para los que no tienen su Biblia ahí, no se preocupen, aquí ya vamos a empezar a leer el texto, el cual nos dice de la siguiente manera. Capítulo 1, versículo 1 dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con todos hacia Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno de los compañeros: Vení, echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿Por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Bien, mis hermanos, como les había expresado, este texto
que ya todos conocemos, posiblemente lo hemos entendido, lo hemos comprendido a manera de un cuento, ese cuento que conocemos que nos habla de la historia de Jonás, de la aventura que ha vivido a través de ese gran pez, de lo que podemos contarlo a manera de un cuento infantil. Pero mucho más que ese cuento infantil que a veces nos relatan y que lo hemos escuchado desde las escuelas dominicales, la forma más didáctica de podérselo enseñar quizás a los niños, podemos nosotros rescatar en este texto, en el libro de Jonás, podemos rescatar algunas características importantes o puntos claves que podemos encontrar en este texto. El primero es que allí, en este texto, encontramos un tema muy importante y es el tema de la resurrección de Jesucristo. Muchos textos bíblicos en el Antiguo Testamento están enfocados a hablar algo en particular de la fe del creyente y del cristiano. Ejemplo, el libro de Éxodo nos habla de la liberación, ¿sí? La redención y liberación del pueblo de Israel. Ayer hablamos del libro de Ruth y de una forma muy romántica también nos está hablando de la redención. De una forma más amorosa nos está hablando. El libro de Job nos habla del arrepentimiento. Y así muchos libros empiezan a tocar este tema referente a la parte o la característica especial de la fe en el creyente. En segundo lugar, nos enseña el libro de Jonás el tema de la salvación. Y aquellos que están conectados en las predicaciones con el libro de Romanos, no lo podemos conectar claramente que este tema nos explica básicamente que el tema de la salvación no es por obras, sino por fe. No es por las obras que hizo Jonás, por lo que le tocó hacer, sino por la fe que Jesucristo, que Dios en este momento tenía sobre un pueblo que era muy malo. En tercer punto que encontramos aquí es el tema de la gracia de Dios. Hay muchos más aspectos que encontramos, pero queremos rescatar tres puntos importantes. Entonces el tercero, que es la gracia de Dios y cómo la misericordia de Dios es transmitida a través de Jonás por las cosas que vienen sucediendo a través de la vida de Jonás. 3 puntos importantes. Entonces vemos el tema importantísimo que es la resurrección de Jesucristo en estos 4 capítulos que también tiene Jonás. Vemos el tema de la salvación y vemos el tema de la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces ahora vamos a empezar a desglosar este texto que dice y vamos a mirar los versículos 1 y 3. 1 y 3 nos dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir a la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse lejos de Tarsis y lejos de la presencia de Dios. En estos 3 versículos encontramos inicialmente un llamado, el llamado que se le hace directamente a Jonás. Jonás, como su nombre lo indica, o traduciendo su nombre, quiere decir, significa paloma. Pero hace referencia a lo que él es realmente en el llamado, como vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. En esta primera parte podemos desmentir muchos argumentos que otros escritores, historiadores han hecho referente a que esto es un cuento que se había regado en la región de Israel, más o menos en la región de Samaria, hacia arriba, hacia Judea. Todas estas regiones se había regado ese cuento y algunos especulan en el tema de que esto simplemente sucedió en la mente de algunas personas, que algunos vieron que en medio de la circunstancia que estaba viviendo Jonás en el mar, se encontró un pez que estaba muerto y él se refugió ahí
por eso la relación entre el gran pez, lo vemos ahí. Otros dicen que no, que eso fue algo que se soñó Jonás y que posteriormente a esto empezó el cuento y la historia se empezó a transmitir. En esta primera parte vemos que dice que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Y esto nos confirma que es una historia real, porque en Segunda de Reyes, en el capítulo 14, versículo 25, nos está hablando la parte histórica. Estaba gobernando un rey también que estaba llevando su pueblo a la idolatría, estaba pecando totalmente y nuevamente Dios utiliza un profeta para llevar una voz, un anuncio especial hacia este rey y lo vemos ahí en Segunda de Reyes cuando nombra el profeta el cual estuvo hablando en ese tiempo era Jonás el hijo de Amitai, lo que nos confirma que la historia es totalmente verídica, que Jonás ya venía ejerciendo esa tarea de profeta en otras tierras y por lo cual el Señor utiliza nuevamente a este profeta para hacer la tarea. Vemos de ahí en adelante que hay una misión. La misión es importantísima, saber hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde nos tenemos que conducir. Entonces le dice Jehová, Dios le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Quizás esto fue lo que motivó algunas sensaciones en Jonás, porque lo invita a que vaya. Normalmente, en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, las invitaciones que hace Dios no son para salir, sino para venir. Siempre les invitaba, ve a Israel, está en la ciudad, concéntrate y da el anuncio, dile al pueblo de Israel lo que va a suceder, pero nunca les habían anunciado a los profetas que tenían que salir. Simplemente cuando les anuncia este profeta Jonás, es el primero que empieza a ejercer esta tarea de salir de donde estaba, de su tierra, a ir a otra población, a otra región, a anunciar lo que el Señor le había enviado que dijera. Posteriormente, en el Nuevo Testamento, son los discípulos los que toman esta tarea, también de salir, no solamente de su tierra, sino ir a otros confines para anunciar el Evangelio. Entonces, esto puede que sea un contraste para Jonás en ese momento, pero lo lleva a que entienda hacia dónde lo está enviando y le dice que es la gran ciudad. Esa gran ciudad que es Nínive y que en este momento ejercía como la capital mundial del imperio asirio. Entonces, no solamente era la capital, sino que era la potencia mundial en ese momento, en ese contexto, era una potencia mundial. Y para poder entender más el tema y comprender lo que se va a desglosar de ahí en adelante, es entender que el pueblo asirio era un pueblo que estaba lleno de maldad, de rencor, de egoísmo por dentro, todo su coentorno en el pueblo asirio tenía que ver con venganza, odio, matar, arrasar por todas las de la ley sin importar quién era su adversario. El pueblo, el ejército asirio, andaba, por decirlo así, en manada. No solamente los hombres, sino que el pueblo y el ejército estaba conformado por familias, por mujeres y niños que cuando decidían entrar en un territorio lo hacían en manada, completamente como si fuera los toros que salen hacia adelante cuando los sueltan en las plazas, salen así completamente a arrasar con todo lo que encontraban. Ese era el pueblo asirio. Y cuando ya llegaban a tener el dominio de la región, cuando encontraban personas que necesitaban someter, castigar o torturar, algunas personas las llevaban al desierto. Allí las enterraban en la arena y solo les dejaban afuera la cabeza y con una correa les sacaban la lengua para que estuviera todo el día en el rayo de sol. Entonces, estas torturas que hacía el pueblo del imperio asirio eran totalmente impresionantes. Algunos decían, o los historiadores argumentan, que las personas no morían del sol intenso en el desierto, sino que primero se volvían locas.
se desesperaban de estar ahí, de no soportar esto. Entonces era terrible lo que el imperio asirio demandaba en este momento. Por lo tanto, ya podemos empezar a comprender la situación de Jonás, hacia dónde me está enviando, ¿sí? Entonces, allí en adelante, Jonás, vemos que Jonás sale y dice que no precisamente hacia Ninive, sino que sale buscando apartarse de la presencia de Dios y busca y compra tiquete para irse hacia Tarsis. Allí vemos que Jonás dejó todo, incluyendo no solamente su hogar, su nación, su territorio lo dejó, sino que también dejó la misión a la cual había sido llamado. Vemos entonces de aquí en adelante un gran problema. El problema consiste en lo siguiente, mis hermanos. No tanto que Jonás haya dejado o que esté desobedeciendo una orden directa de Dios, sino que se está apartando totalmente de la presencia y de la voluntad del Señor. Y esto nos suele suceder a nosotros, nosotros como seres humanos, quizás a veces buscamos o no entendemos la voluntad del Señor y cuando no estamos en acuerdo con la voluntad del Señor, intentamos alejarnos, separarnos y entonces perdemos el horizonte referente a lo que el Señor quiere con nuestras vidas. Entonces siempre tratamos de alejarnos del Señor. Esas cosas, si las miramos actualmente, las podemos evidenciar cuando queremos alejarnos y no estamos de acuerdo. Entonces vamos a ver hermanos que ya dejan de asistir a los templos, a las iglesias, no se congregan y entonces empiezan a perder o apartarse de la voluntad del Señor. Viven juntamente con el pecado. Van a la iglesia, están en paz con el Señor, mi relación con Dios es perfecta, pero mi relación con el ser humano es totalmente desbaratada, no sirve para nada, pues realmente no es una relación que deba ser o no es una relación sana. Si tú vives una relación con Dios perfecta, esa relación horizontal tiene que ser igualmente perfecta. Pero cuando las dos están en contra, realmente estás en contra de la voluntad de Dios. Cuando no eres coherente con las cosas que vives, es decir, que si tú haces unas cosas en la iglesia y en la calle o en la casa donde tus vecinos haces otras cosas y tu imagen no refleja lo que es en la iglesia, pues no estás de acuerdo a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces veamos cuatro problemas, o no, tres problemas que tenía Jonás en este momento. Nos podemos preguntar, ese gran problema es, ¿por qué Jonás desobedeció? Ustedes allá en su casa pueden estar pensando, maquinando, Jonás, no sé, era un cobarde, tenía miedo, no quería ir por allá, a Jonás no le interesaba nada, pero vamos a mirar el primer aspecto. El primer aspecto es que Jonás detestaba a Ninive. O sea, no son argumentos, sino que vamos a exponerlos y usted puede escoger cuál de ellos le parece más acertado. El primero es que a Jonás detestaba a Ninive. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos nombrado anteriormente, un pueblo tan malo, tan lleno de rencores, que arrasaba, no le importaba el respeto ni la vida de los demás, y en esa crueldad, pues ese egoísmo va entrando en uno mismo y nos puede estar pasando hoy en día. Países que maltratan, destruyen, podemos estar poniendo nuestros ojos en el Medio Oriente con esa falta de respeto, de solidaridad con todo el mundo en el Medio Oriente, Irán, Siria. No les importa matarse, no les importa acabar con hospitales, con colegios, con los niños, no les importa todo eso. Y en el mismo sentido nosotros nos podemos volver de igual, ¿no? No querer ir a ayudar, no querer a llevar el mensaje porque ese pueblo es malo y no merece que se le sea salvado. Esa es la primera opción, podríamos decir, con todo lo que hacían. Segundo, es que el mensaje, podríamos decir que no era un mensaje de salvación. Entonces,
Jonás prácticamente dijo, no, como no es de salvación, sino que esto es un mensaje de juicio, entonces no me parece porque yo ya conozco a Dios. Y sé que apenas ellos entiendan el mensaje o lo conozcan, van a querer buscar las maneras para salvarse. Entonces, eso no, estoy en desacuerdo con lo que dice Dios. Más bien yo no llevo ese mensaje y por eso quiso ir. El tercero es por desobediencia, muy parecido a lo que hizo el hijo pródigo. Ayer recordábamos parte del texto del hijo pródigo y hoy vuelve otra vez a colación, pero en el sentido no de querer ir a buscar cosas, sino en este sentido es como el hijo pródigo no quiso vivir bajo autoridad. Y en ese sentido, la desobediencia de Jonás es la misma. No estar bajo la autoridad de alguien. Se sentía inconforme en la autoridad que Dios ejercía sobre él. Y así le pasó al hijo pródigo. No se sentía conforme bajo la autoridad de su papá, que le tenía todo en provisión, todo en ropa, todo en comida, todo se lo tenía el papá y él no se sentía a gusto y quiso experimentar, conocer otras cosas y salir de allá de su tierra, igual que lo hizo Jonás. Salió para no querer vivir bajo autoridad. Eso es lo que nos está mostrando aquí en estos tres primeros versículos, lo que estaba sucediendo. Versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Entonces ahora vemos aquí la responsabilidad. ¿Una responsabilidad de quién? Pues la responsabilidad de Dios. Dios hace lo necesario para disciplinarte. Mi hermano, si estás en situaciones difíciles, si estás en situaciones complicadas, es mejor que estés atento a lo que el Señor quiere que tú hagas, porque Dios, como le dijimos al principio, como exclamamos al principio, Dios no escatima ningún esfuerzo por querer disciplinarte, por alcanzarte, mi hermano. Si no vas al templo, si no vives juntamente con, tú vives en el pecado, si no eres coherente con lo que haces, el Señor busca los medios y los propósitos. En este caso, Él es el responsable de levantar una tempestad. Increíble que levantó esta tempestad. Él lo hace de una manera sin importar. Si tú estás trabajando en una empresa donde tú te sientes muy cómodo, muy chévere, pero tu actitud como cristiano y como creyente no edifica a las personas que tienes alrededor, a Dios no le importa y no le cuesta destruir una empresa con tal de volverte a llamar, de redimirte nuevamente para que camines otra vez ese rumbo y que vuelvas a mostrar esa devoción y esa alegría hacia Dios. Entonces ya vemos que hay un responsable en este momento. Ese responsable es Dios. Posiblemente vamos a ver otro levantamiento de mar como lo vimos en Pedro, que es los apóstoles estaban en la barca y se vino una tormenta parecida a esta, se levantó el mar, el viento, pero estas fueron artimañas de Satanás para poder desestabilizar a los apóstoles. Aquí vemos que la responsabilidad directa es de Dios. Él está encaminando y llevando a Jonás a que cumpla el propósito especial que él tiene. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces ya encontramos aquí otro grupo de participantes. Encontramos a los marineros, cuyo elemento de los marineros eran que tenían miedo y que detectaron que había algo anormal. Primero, los marineros llevaban mucho tiempo, esta ciudad de Tarsis se había preparado muy bien en el conocimiento de la navegación marítima, conocían muy bien, habían creado o elaborado naves que podían cruzar hasta el lado de Inglaterra y eran expertos conocedores del mar.
Entonces tenían claro que lo que estaba sucediendo no era normal, que algo espectacular estaba sucediendo. Y vemos la actitud de Jonás, que está viajando, una actitud muy tranquila, pero cuando normalmente sucede que en el creyente estas actitudes que están o que evidencian que el creyente está fuera de la voluntad de Dios, lo hace sentir más pecador, lo hace sentir está en una parte atormentada y que su conciencia no le permite estar tranquilo con lo que está viviendo. Aparentemente Jonás estaba viviendo todo con tranquilidad porque lo que muestra el texto aquí es que todo estaba fluyendo de acuerdo al plan que había preparado Jonás. Entonces en ese sentido él estaba tranquilo, por eso podía dormir porque su conciencia no le afectaba, sino que él estaba tranquilo, de que él quería alejarse, separarse de la presencia de Dios y hasta el momento lo estaba cumpliendo. Bien, vamos a ir viendo entonces versículos 6 y 7 que nos dicen, el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno de sus compañeros, vení, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Vemos al dueño de la nave que le dice a Jonás, ¿qué está pasando? ¿Usted por qué duerme? Levántate, clama a tu Dios. Los marineros también, un poco incrédulos, ya conocemos, primero en la forma en que actuaron, decir echemos suertes, habían dos condiciones. Primero porque esto era una superstición, echar suertes, pero también era muy cultural. Así lo hizo Pedro antes de recibir el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, que cuando fueron a escoger, echaron suertes para saber a quién el Señor escogía, quién decidía. En este caso ellos también optaron por esta situación de echar suertes, no sabemos cómo lo hicieron, si cogieron una moneda, si en ese tiempo existían los dados, no lo sabemos, pero hicieron algo para echar suertes, para saber a quién caía esta suerte, a quién le caía y de poder determinar quién era el culpable, a quién le podían echar la culpa de lo que estaba sucediendo. Y Dios, podemos decir que Dios utiliza estos medios, aunque no son muy, digamos que muy legales, por decirlo así. Dios no los utilizaría, pero Él utiliza todas esas herramientas para poder llevar a Jonás a la tarea a la cual lo había llamado. Y a esta manera, para poderlo entender un poco, a mí me gustan contar las historias y les voy a contar una historia. Había una vez un pastor, no soy yo, había otro pastor, y este pastor en la iglesia tenía una hermana que asistía regularmente a la iglesia y esta hermana a la vez tenía una hija pequeñita. Las dos asistían a la iglesia. Su esposo nunca asistía a la iglesia, sino que en momentos eventuales, únicamente cuando se hacían las celebraciones de Navidad o Semana Santa, era cuando este señor acudía a la iglesia. Cuando el pastor se dio cuenta que el esposo era el que acudía solo en esas dos ocasiones, decidió que en esa Navidad que llegaba el esposo, todos los hermanos de la iglesia lo saludaran afectivamente a él, que le dijeran que cómo se sentía de chévere estar en la iglesia. Efectivamente los hermanos acudieron ese día, lo saludaron, pero el esposo reaccionó de una manera muy diferente, muy alterado. Dijo que esta iglesia era muy llena de gente que quería abrazarle, cogerle y que eso no le gustaba a él, que mejor dicho, mejor no quería estar en la iglesia. Entendiendo esto el pastor, entonces, en la siguiente situación, cuando llegó Semana Santa, el hermano volvió. Entonces el pastor, acudiendo a ese llamado, les dijo a los hermanos que ya no lo saludaran, sino que uno que otro lo saludara, inclusive el pastor lo saludó simplemente de mano. Entonces el esposo lo único que dijo, no, es que esta iglesia es muy fría, esta iglesia no, ni siquiera lo saludan a uno. Entonces el pastor logró entender que no había
cómo poder tener contentos a los hermanos en la iglesia. Pero la historia no termina ahí. Resulta que es que este señor era dueño de unas empresas y en medio de esas empresas tenía una secretaria y la secretaria le gustaba ir a buscar a los adivinos, a los hechiceros. Un día la secretaria salió a buscar la ayuda de una adivina y la adivina le contó la historia, lo que le iba a suceder. Entonces esta secretaria llegó donde su jefe, donde el señor, y le contó la historia. Le dijo, mire que la adivina me dijo que yo iba a morir repentinamente. A lo cual ellos soltaron la risa. ¿Qué tal lo que dice la adivina? Y terminó diciendo la secretaria, pero es que ella también me dijo que mi jefe también iba a morir repentinamente. A lo cual los dos soltaron la risa. ¿Qué tal lo que dice ella? A las 2 semanas siguientes, la secretaria iba a salir a trabajo a coger el bus y un automóvil pasó, la atropelló e instantáneamente murió. Lo que ocasionó en la vida de este señor es que recurrió una noche, como a las 10 de la noche, a golpear en la casa del pastor. Y le dijo, señor pastor, necesito comentarle esto que me sucedió. Pasó esta situación así así y yo necesito saber. El pastor lo que le dijo es que, hermano, yo no creo que la divina supiera que iba a suceder estas cosas. Simplemente es cuestión de la circunstancia que sucedió, que pasó en ese momento, pero eso no tiene nada que ver. Entonces el Señor dijo, no, sí, pero por si acaso usted tiene alguna fórmula que me permita protegerme o hallar la salvación. Entonces el pastor empezó a hacer un discipulado con él, a enseñar la palabra y a darle todos los mecanismos para poder hallar la salvación. Es probable que esto mismo le haya pasado a Jonás. El Señor utiliza cosas externas que no son de la doctrina para poder llamarnos a nosotros a buscar realmente el camino verdadero, el propósito por el cual el Señor nos quiere llevar. Dios utiliza algunas acciones para cumplir sus propósitos en nosotros. Versículo 8 dice, entonces ellos dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Jonás es interrogado porque en el tiempo que salió la nave hacia el recorrido que estaban haciendo, Jonás totalmente callado, no había dicho nada. Algo que nos lleva a la mente como creyentes, como cristianos, que tenemos un trabajo específico. ¿Recuerdan Mateo 28, 19? Id por todo el mundo anunciando el Evangelio. Que yo estaré, dice el Señor, ustedes anuncien todo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle todas estas cosas que yo os he enseñado, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una tarea que tenemos que hacer en cualquier momento, en cualquier circunstancia, tenemos que estar hablando, diciendo quién es Dios, cuál es la grandeza de Él. Pero Jonás, totalmente callado, no dijo nada. Quizás, como argumentamos hace un rato, tenía miedo, quería alejarse, pero no es el ejemplo claro que nos da. Versículo 9 dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Cuando Jonás habló y simplemente dijo, soy hebreo, se les abrieron los ojos a los marineros que estaban allí. Porque simplemente el hecho de decir que era hebreo, ya conocían el contexto religioso al cual pertenecía Jonás. Jonás era monoteísta, por lo tanto solo creía en un solo Dios, en ese Dios que creó el cielo, el mar y la tierra. Como ya lo habíamos dicho, los marineros eran de una temática supersticiosa, que no creían, sino tenían muchos dioses, a quien orar, muchos dioses. Entonces, en ese sentido eran supersticiosos y no creyeron. Pero la actitud de Jonás en ese momento fue como, yo soy hebreo y temo a Dios. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová,
pues él se los había declarado. Los hombres sintieron temor. Preguntaron, ¿por qué has hecho esto? Y es una pregunta que normalmente nosotros nos hacemos, o que nos hacen los no creyentes a los creyentes. Una pregunta que nos hacen casi que a diario. ¿Por qué haces esto? Si nosotros actuamos de una manera correcta, como lo hemos evidenciado anteriormente, si en las empresas nosotros hacemos lo que es correcto, si nosotros mostramos realmente a Dios, a Jesucristo en nuestro corazón, y cada vez que una persona nos vea, no nos vea a nosotros, sino que vea a Jesucristo, entonces nosotros no vamos a tener preguntas como esta. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué tienes que hacer esto? Un creyente un día le dijo a un pastor, Pastor, ¿usted conoce a Pepito Pérez? Y el pastor le dijo, sí, claro, él asiste a esta iglesia. Dijo, ay, ¿cómo es la actitud de él? No, él es un tipo muy chévere. Él colabora en la iglesia, él está pendiente de los servicios, de los ministerios. Él es un hombre entregado totalmente al Señor. Y muy cumplido también. Ah, qué raro. Y le pregunta el pastor, ¿y por qué? Dijo, no, pues me gustaría que Pepito Pérez, en la empresa donde trabajamos, pues mostrara lo mismo que hace aquí, porque allá es totalmente diferente. Allá maltrata, grita y hace lo que se le da la regalada gana. Eso nos preguntarán los no creyentes a nosotros. ¿Por qué haces esto? ¿Es coherente? ¿Será que nosotros mostramos la cara oculta de Dios ante la sociedad, en los sectores en los que vivimos, pero en la iglesia sí mostramos realmente que adoramos y creemos a Dios? Por esas actitudes seremos cuestionados. Quizás hoy el anuncio que nos hace Jonás sea de ese mismo, de arrepentimiento y de perdón, de salvación. ¿Qué estamos buscando? Hoy todos acudimos a buscar a Dios, a clamarle para que nos salve, para que nos proteja, para que nos cuide en medio de la situación. Y posiblemente hermanos y hermanas también están clamando, pero en el mismo sentido de Jonás. Señor, sálvame a mí, protégeme a mí, Señor. Pero aquellos vecinos que son mala gente, Señor, que hacen mal, que botan la basura, Señor, no, arrasa con ellos, Señor, solo protégeme a mí. Quizás estaremos actuando de la misma manera, pero la invitación que hace Jonás es al arrepentimiento y a la salvación. La única salvación que tenemos es Jesucristo. Mis hermanos, no nos podemos ir sin reflexionar. En estas situaciones similares a las que vivió Jonás, podemos preguntarnos hoy, ¿qué factores influyen en nuestra vida para que nosotros no cumplamos la voluntad de Dios? Factores como el egoísmo, el miedo, el rencor, el deseo de venganza, no lo sabemos. Puedes meditarlo en esta noche, mi hermano. ¿Qué factores influyen para que tú no cumplas los propósitos de Dios? Vamos nuevamente a inclinar nuestro rostro en esta noche. Sin más, orar por aquellas situaciones que tenemos. Orar por nuestro hermano Nelson, que ya muchos de ustedes lo conocen, está en el hospital, pero para que el cuidado del Señor esté con él, no solamente con su familia, sino con él presencialmente, Señor. Que lo cuides, que lo protejas y lo restaures. Por la protección de aquellos hermanos que están involucrados con el COVID-19, bomberos, médicos, enfermeras, doctores. Hemos recibido noticias de doctores que ya han fallecido a raíz del COVID-19. Por los niños, en especial por todos nuestros niños, toda nuestra juventud, demos gracias por ellos. Por los pequeños empresarios, porque estamos viendo que ya en estos momentos se están viendo afectados. Vamos a orar por todas estas necesidades, enfermos, ya lo dijimos, la señora Olga, don Carlos, todas las peticiones que tengan, por favor, envíenlas, que estamos orando todos los días por ellos. Señor y buen Dios, Padre Celestial, en esta noche damos infinitas gracias nuevamente
por permitirnos encontrarnos con todos nuestros hermanos a través de este medio. Te pedimos porque tu voluntad, Señor, se vea reflejada en cada uno de nosotros, en especial en los más necesitados, Señor. Permítenos que el sentimiento de arrepentimiento sea sincero, porque entendemos que tú eres nuestra salvación. Te pedimos por la vida de Nelson, porque tú eres su padre, porque tú le amas inmensamente, Señor. Cúbrelo y protégelo, Señor. Utiliza a todos los médicos que están allí, Señor, para restaurarle. Ponemos en tus manos también la vida de la señora Olga. Restáurala, Señor. Guíala nuevamente, Señor. Protégela. Por la vida de don Carlos, Señor. Porque sabemos que están pasando situaciones difíciles. Te los dejamos en tus manos, Señor. Aquellos que están en esas dificultades de salud, Señor, a cada uno de ellos, protégelos. En especial en esta noche te pedimos por los pequeños empresarios que están pasando dificultades, Señor, y que ya los ahorros que tenían no alcanzan para cubrir las necesidades que tienen. Que el gobierno pueda cubrir en parte esta necesidad, Señor, pero que seas tú, con tu provisión, con la cual nos has dado hasta el momento, Señor. Permítele que ellos también puedan subsistir en esta situación. Por nuestros niños, Señor. Ya hemos visto noticias que hay niños que se han detectado con el COVID-19. Pero te damos gracias por aquellos niños que tenemos en casa. Porque tenemos la fortuna que los padres hoy están con ellos, cuidándoles, protegiéndoles, Señor. Mostrándoles quién eres tú, mostrándoles el respeto, mostrándoles la obediencia, mostrándoles el temor hacia ti. Nuevamente insistimos, no es ese temor de castigo, sino ese temor de respeto y de reverencia hacia ti, Señor. Te pedimos por todos nuestros doctores, enfermeros, bomberos y policías, Señor, que están afuera, ayudando a otros hermanos a que este virus no se propague, Señor, a controlarlo. Te pedimos para que tú también les protejas, Señor, en medio de nuestra situación. Te pedimos para que tú sigas proveyendo en nuestras casas. Síguenos protegiendo, Señor. A nivel de iglesia también te pedimos por la provisión que tú tienes que dar a nuestra iglesia Casa de Oración, Señor, para que el sustento no falte, Señor, para que podamos reunirnos prontamente, poder estrecharnos, abrazarnos como lo hacíamos antes, Señor, sin tener miedo de nada. Pero primeramente protégenos en nuestros hogares, en los sitios donde estamos reunidos, Señor. A todas nuestras familias, a través tuyo, Señor. Bendíceles, bendíceles inmensamente, Señor. Gracias por escucharnos. Y gracias por permitir compartir tu palabra en esta noche, Señor. En tu santo nombre oramos, Padre. Amén y amén. Gracias nuevamente, mis hermanos, por compartir con nosotros, aquellos que se conectaron, que están con nosotros compartiendo este mensaje. Damos infinitas gracias. Y nos vemos el día de mañana nuevamente, si Dios lo permite, a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga. Y buenas noches, mis hermanos.